Bueno, egunon, mi esker denoi, etortzeagatik. Mi nombre es Mikel, gracias también al Ayuntamiento por invitarnos a contar un poco la experiencia de nuestra ILP. En las charlas anteriores hemos visto un poco pues, diferentes dinámicas de participación directa. Una de ellas, que ha salido en una de las intervenciones, es la iniciativa legislativa popular. Y os queremos contar un poco tanto cuál es el proceso que se ha llevado a cabo para hacer la iniciativa legislativa popular, como las sensaciones que han quedado después, ¿vale? No soy un experto jurídico, sí que quiero dar un poco una pincelada de una generalidad sobre las iniciativas legislativas populares, sobre todo a nivel del Estado español, pero sí que me interesa más contaros pues, desde la experiencia cómo ha sido la nuestra, ¿no? Bueno, una ILP, una iniciativa legislativa popular, es un procedimiento por el cual la ciudadanía puede proponer leyes o cambios de leyes sin haber sido elegido en unas elecciones y, por lo tanto, es un mecanismo que nos debería permitir poder modificar las leyes que nos rigen. Y, básicamente, de lo que consiste es en reformular esa ley o esa modificación y recoger un número de firmas para, digamos, que la avalen para que vaya al Congreso del Estado español o al Parlamento vasco en función de la competencia que sea. ¿Cuántas firmas se piden para que esta iniciativa avalada por los ciudadanos llegue a esa instancia? Bueno, pues la casuística es diversa. Por ejemplo, en el Estado español son 500.000 firmas, es decir, un 1,45% del censo. No de la población, esto es importante, sino del censo electoral, de las personas que tuvieron derecho a voto en las últimas elecciones generales. Esto automáticamente excluye a una población que son los inmigrantes, que no tienen derecho, en muchos de los casos, a votar en las elecciones generales y, por lo tanto, no pueden participar en estas iniciativas. Nosotros, además de recoger las firmas en los pliegos oficiales, es decir, en los que al final se iban a validar, recogíamos en pliegos para la gente que no podía firmar, pero que estaba de acuerdo con nuestra iniciativa. En la Comunidad Autónoma Vasca estamos hablando de unas 30.000 firmas, en Navarra de unas 7.000, ahí tenéis los porcentajes, 1,68 del censo, 1,44. En Europa la mitad de los Estados miembros tienen procedimientos de iniciativa legislativa popular, en algunos casos es más sencillo, en otros es más complicado. Ahí tenéis un ejemplo, en Hungría, por ejemplo, son 50.000, que son 0,48 del censo. En Alemania, en algunos estados, pues varía entre el 8 y el 16%. Es decir, estas cantidades lo que sí nos indica es que poner en marcha una iniciativa legislativa popular es bastante complicado. Por primera vez, esta ILP se podía firmar electrónicamente. Ahora bien, y yo soy informático, hay que ser ingeniero informático para ser capaz de firmar una iniciativa legislativa popular con el DNI electrónico. Tu DNI electrónico, tu clave, tu dispositivo en tu ordenador, todo bien configurado y poder firmarla. Imposible, se recogieron cientos, muy poquitas a nivel de todo el Estado. Lo que nos parecía que podía ser algo de, bueno, va a ser fácil recoger firmas porque, oye, todos desde su casa pueden firmar, imposible. Si habéis hecho alguna vez un trámite con un certificado digital electrónico, ya sabréis de lo que estoy hablando. Además, las firmas no se pueden recoger de cualquier manera. Es decir, no es esto de que te presentan una hojita, pongo mi nombre, mi DNI y mi firma. Son en pliegos oficiales, son en pliegos numerados y piden el nombre y apellido, el DNI, la fecha de nacimiento, población y provincia de nacimiento, dirección completa donde estás censado y firma. Y en teoría, todas las firmas y todos esos datos tienen que estar perfectamente rellenados. Es decir, tonterías como si pongo mi fecha de nacimiento el 69 en vez de 1969, podrían invalidar esa firma. Si en vez del municipio pongo otra denominación que llaman a mi municipio, podrían invalidar mi firma. Había gente que firmaba, por ejemplo, municipio, Altza, pues podrían invalidar esa firma. Afortunadamente, el personal de las juntas electorales que validaba esas firmas, pues era un poco flexible, porque si no, era imposible recoger. Para que nos hagamos una idea de la facilidad que puede ser tramitar una iniciativa legislativa popular. Desde el 83 hay al menos 92 iniciativas legislativas populares que se han intentado poner en marcha. De ellas, la inmensa mayoría
ni siquiera ha empezado a recoger firmas, porque antes de empezar a recoger firmas, la institución correspondiente, en nuestro caso la Mesa del Parlamento del Estado español, tenía que decir, efectivamente, pónganse a recoger firmas, esto se puede tramitar mediante una iniciativa legislativa popular. O sea, la inmensa mayoría no ha podido ni recoger una firma. De todas esas, solo unas 12 han conseguido superar el 500.000 de firmas. Haceros la idea de que recoger esas firmas es un proceso muy minucioso. Tienes que salir a la calle, tienes que vigilar o verificar que está rellenando correctamente la ficha, que ha puesto todos los datos concretos, que no falta ninguna, alguien tiene que revisar esas firmas. O sea, es un proceso muy complicado el poder llegar a recoger más de 500.000 de firmas, que es lo que te garantiza no que se apruebe esa ley, sino que esa ley vaya al Parlamento vasco o al Parlamento del Estado español, y esas instituciones decidan si la va a discutir. No si está de acuerdo o no, sino si la va a discutir. Hay muchos ejemplos de iniciativas que han llegado con firmas y han dicho que no se admitía trámite y punto. Actualmente, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, creo que se está discutiendo una ILP con el tema de la custodia compartida. Recientemente, unos colectivos propusieron hacer una ILP con el tema del fracking y el Parlamento Vasco dijo que no se podía hacer una ILP con eso porque en Álava ya había una ley que estaba tratando algo parecido. Cuestión que parece un poco contradictoria, pero entonces ni siquiera se ha podido recoger firmas para ese tema. Recordaréis también seguramente una ILP con el tema de la incineradora, que superó las 30.000 firmas que llegó al Parlamento Vasco y se rechazó. Ahora mismo en el Estado español la que se está discutiendo es la ILP para declarar bien cultural las corridas de toros y, por lo que parece, puede ser que sea la segunda en ser aprobada. La primera fue, y la única que se ha aprobado de esas 92 que hemos comentado arriba, fue una que tenía que ver con los gastos de comunidades y tal, y se aprobó, pero de aquella manera, porque en realidad se metió dentro de otra ley de propiedad horizontal y quedó un poco desdibujada. Pero bueno, entonces el balance de todas las iniciativas legislativas populares que se han impulsado es que es muy complicado que algo así llegue. Para que os veáis un poco, en nuestro caso concreto, cómo surgió la necesidad de hacer una iniciativa legislativa popular. Bueno, la problemática de los desahucios no es nueva, no es del año pasado, no es de hace 2 años. El problema de la vivienda no ha surgido ayer, lleva muchos años, pero sí que es verdad que se ha visibilizado, digamos, con el trabajo de las plataformas de afectados por la hipoteca y de los colectivos Stop Desahucios, que había un problema muy serio con el tema de las ejecuciones hipotecarias y de los lanzamientos de personas de su vivienda. Cuando se empieza a trabajar este tema, nos damos cuenta que nos encontramos con una ley que es de 1909, que ha sido modificada ahora en el 2013, de eso hablaré también un poquito luego, y que estaba pensada para una situación que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo ahora. Ahora mismo, con esa ley de 1909, cuando la afectada dejaba de pagar una cuota, ahora mismo son 3, es uno de los cambios que ha habido con la nueva ley, pues el banco podía iniciar una ejecución hipotecaria y automáticamente podía reclamarle toda la deuda, todo lo que debía. En la mayoría de los casos, esa deuda sobrepasaba el crédito inicial que había pedido. Estamos hablando además de una época donde los créditos eran enormes por la burbuja inmobiliaria, por lo que costaban las viviendas. Ese procedimiento de ejecución hipotecaria que regulaba esa ley, además, creaba una indefensión absoluta en el afectado. Casi nunca te podías oponer a esa ejecución hipotecaria. Cuando ibas a un juzgado, el juez preguntaba, ¿puedes pagar? No, pues dime qué bienes tienes. ¿Está tu casa? ¿Están tus nóminas? Pues eso es lo que hay que llevarse. Y no había manera de oponerse. Ahora mismo, con el cambio del 2013, nos han dejado una pequeñita puerta abierta, que es poder alegar las cláusulas abusivas. Explicaré por qué ha ocurrido esto un poquito más adelante. Además, algo que no sabíamos, yo creo que casi ninguno de los que tenemos una hipoteca o la hemos contratado, es que la entidad financiera, cuando se quedaba la vivienda, porque tú no podías pagar,
Todos pensábamos que se la quedaba por lo que habíamos pedido el crédito, por lo que valía. Sin embargo, la ley decía que se la quedaba por el 60% de su valor, con lo cual, como casi siempre debíamos el total del crédito, nos quedaba una deuda pendiente. Es decir, perdíamos la vivienda y nos seguían reclamando dinero. Y además, nos expulsaban de nuestra casa, con lo cual teníamos el problema habitacional. Ante eso, ante el muro que suponía la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, los colectivos y las plataformas, junto con otros promotores, porque esta iniciativa partió desde Cataluña, con la plataforma Afectados por la Hipoteca, con comisiones UGT, con el Observatorio IDES, con la Red Europea contra la Pobreza, no es solo de la plataforma, aunque sí es verdad que ha asumido el mayor peso de su desarrollo. Decidimos que había que modificar esa ley para que las personas afectadas de una ejecución hipotecaria tuvieran una segunda oportunidad. Y lo plasmábamos con 3 reivindicaciones, que eran la paralización inmediata de los desahucios hasta que la nueva ley entrara en vigor, la dación en pago, que es un término que casi nadie había oído hablar, que está en vigor en otros países y que significa que cuando yo pierdo mi vivienda porque no puedo pagarla, con esa vivienda es suficiente para pagar la deuda y no me tienen que reclamar más deuda. Con eso permitíamos dar una segunda oportunidad a los afectados, es decir, volver a empezar. Y en tercer lugar, que teníamos que solucionar el problema habitacional, es decir, no podíamos permitir que la gente siguiera siendo expulsada de su casa y por lo tanto pedíamos un alquiler social de esa familia en su casa durante 5 años hasta que pudiera normalizar o arreglar su situación. Estos eran los puntos básicos que planteaban la ILP que planteamos en mayo del año pasado. Vale, ¿cuál es el resultado de esta ILP? Decenas de colectivos salen durante 9 meses a la calle para explicar estos 3 postulados que os he comentado y recoger las firmas de los ciudadanos. Bueno, en 9 meses esta iniciativa legislativa popular es capaz de recoger 1.427.000 firmas, que es una cantidad bastante grande para lo que se suele recoger. Si veis un poco el listado de ILPs, ha habido alguna que ha tenido incluso alguno mayor, pero suelen estar pues, las 500.000, 530.000, 600.000. La del bien cultural de los toros que os he comentado antes creo que son 590.000. Cumplimos el primer objetivo. Conseguimos las firmas y empieza a tramitarse la iniciativa legislativa popular. En un primer momento, cuando llega al Parlamento, un Parlamento donde el Partido Popular tiene una mayoría absoluta y era de los partidos que había pronunciado públicamente que no estaba de acuerdo con nuestras medidas, se plantea no admitirla a trámite. Es decir, se plantea muy seriamente no discutir esa iniciativa legislativa popular que ha sido avalada con 1.427.000 firmas y que según todas las encuestas, que no hacíamos nosotros, que hacían periódicos como El Mundo, como El País, estaba avalada por el 92% de la población. Ante ese atropello desde nuestro punto de vista, se movilizan los colectivos, salen a los medios de comunicación, exponen un poco cuál es la dinámica de una iniciativa legislativa popular y qué es lo que estaba pasando, porque mucha gente de la que firmaba también tenía, digamos, la impresión de que esas firmas iban a servir para poder cambiar la ley. No se habían dado cuenta, no habíamos sabido explicar que esas firmas solo permitían que en la mesa del Parlamento del Congreso Español decidieran si la iban a discutir o no. Podemos entrar en cuáles fueron los motivos porque el Partido Popular en este caso dijo que no quería admitirla, porque había otra en marcha, porque había varios decretos, porque en Europa habían dicho no sé qué. Ahora también lo comentaremos. El caso es que después de asegurar públicamente que no se iba a admitir a trámite, bueno, un par de horas antes de tomar la decisión, hace una rueda de prensa y dice que la iniciativa legislativa popular se va a discutir. Se va a discutir, pero mezclándola con un proyecto que había antes. Y esto es importante porque las iniciativas legislativas populares que llegan a las instituciones son modificables por parte de los parlamentarios. Tú puedes ir con un texto concreto y encontrarte que o bien mediante enmiendas
parciales o totales, ese texto puede ser completamente diferente al que tú metiste. Es decir, no garantiza ni siquiera que se vaya a aprobar igual. Una vez que es admitida a trámite, nos encontramos que necesitamos explicar a los diputados qué es esa iniciativa legislativa popular, porque creemos, porque en buena medida durante todo este proceso hemos tenido contactos con miembros de todos los partidos, representantes institucionales con todos los partidos, nos han transmitido cuál es su sentir frente a esas medidas, pero nos encontramos que en el Parlamento del Estado español hay una disciplina de voto en la que los partidos políticos, más o menos, mandan lo que tienen que votar, independientemente de lo que cada uno de los parlamentarios individualmente opine. Eso, que en teoría es casi ilegal, pues es así. Es decir, aunque el acta de parlamentario o de diputado es individual, existe una disciplina de voto donde los parlamentarios votan lo que dice el partido. Ante esa disyuntiva y ante encontrarnos que, dada la situación del Parlamento, esa ILP iba a ser rechazada y no tenemos manera de explicar a los diputados por qué no tienen que votar en contra de esa iniciativa legislativa popular, surgen los scratches, que es algo que usaban los argentinos hace muchos años y que, bueno, pues que decidimos que en los colectivos que necesitábamos llegar hasta los diputados para explicarles qué estaban pasando los afectados y por qué esa ley era tan importante. No voy a entrar mucho en la polémica de los scratches, de si era necesario ir hasta las casas de los diputados para explicarles lo que pasaba o no. Desde nuestro punto de vista habíamos intentado de todas las maneras hacer que se acercaran a los colectivos y como no era posible y no es posible ir al Parlamento y pues no nos quedó otra que ir a explicárselos a sus casas. Ahí se creó una polémica desde nuestro punto de vista artificial para desviar realmente cuál era el debate. El debate no era si teníamos que estar a 300 metros de la casa de un diputado o no, sino si la ILP tenía que aprobarse, si estaban de acuerdo con nuestras iniciativas o no, y si iban a votar en conciencia, que es lo que les pedíamos y es su obligación, o iban a votar lo que dijera la organización. Después de todo esto se empieza a tramitar la ILP, y la ILP, como os he comentado, en medio de esto llega una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que los procedimientos de ejecución hipotecaria en el Estado español son ilegales porque generan indefensión. Una directiva del 93, que el Estado español tenía obligación de transponer a su legislación en los 2 años siguientes, se les olvida y siguen produciéndose ejecuciones hipotecarias hasta la actualidad con un procedimiento ilegal. Y nadie ha cambiado esa ley, hasta el momento, nadie ha cambiado esa ley. Eso obliga al Partido Popular también a modificar la ley sí o sí, porque tiene que adaptar parte a esa legislación, a esa directiva europea que le obliga a que la cambie porque genera indefensión. Por eso comentaba antes que antes no se podía alegar absolutamente casi nada y ahora se puede alegar que tenemos cláusulas abusivas. Absolutamente todas las personas que tengan una hipoteca tienen cláusulas abusivas en su contrato. Todas. O sea, no he visto ni una sola hipoteca que tenga cláusulas abusivas. Y no podía oponerse. Lo que decía la ley española es que primero te echaban de casa y luego, si querías, ya iniciabas un juicio para las cláusulas abusivas. Ahora eso, un juez previamente va a ver si tienes cláusulas abusivas o no. Lo que no sabemos es lo que van a decir los jueces. ¿Tenemos algún indicio? Ya ha habido varias sentencias que por esas cláusulas abusivas han declarado nula esa ejecución hipotecaria y, por lo tanto, van a tener que iniciar un procedimiento nuevo de otra manera. Esta misma semana, 21 personas de Donostialdea han hecho una rueda de prensa donde tienen los juicios pendientes de esas cláusulas abusivas. Lo digo porque da la impresión de que esto de los desahucios era algo que ya ha pasado y que ahora ya ni se desahucia a nadie ni nadie tiene problemas. Parece que igual con los cambios de ley que ha habido igual se soluciona. Bueno, no se soluciona absolutamente nada. Los cambios de ley que se han promulgado
Nosotros la llamamos un poco la ley Frankenstein porque han cogido partes de un decreto que tenían antes que se demostró que no funcionaba, parte de otro que tampoco, lo han juntado, le han aplicado un pequeño cambio para las cláusulas abusivas por la directiva europea y han hecho una ley. Esa ley está recurrida al Tribunal Constitucional. Y voy a entrar un minuto en esto porque en la charla anterior una persona ha comentado que ese recurso de inconstitucionalidad que lo presentó el Partido Socialista, pues a las plataformas de afectados nos había generado problemas, que qué problema era, si al final el fin era el mismo. Me voy a detener un momentito porque os quiero contar un poco cómo ha sido la secuencia de ese recurso de inconstitucionalidad. Porque también tiene que ver con la participación directa, no en el cambio de leyes, sino en la justicia. Nosotros vemos que esa nueva ley que ha aprobado el Partido Popular, claramente tiene varios aspectos inconstitucionales. Y queremos plantearlo. Posiblemente las plataformas de afectados por la hipoteca tendrá un gabinete jurídico, el más potente que hay en todo el Estado, con este tema. Ahora mismo están reunidos en Madrid, imaginaos a un montón de abogados pensando cómo meterle mano a este tema, ¿no? Nos encontramos que los ciudadanos no pueden presentar un recurso de inconstitucionalidad a una ley. Esa intervención de los ciudadanos está cortada. Solo pueden presentarlo, en el caso de una ley estatal, 50 senadores, 50 diputados, la defensora del pueblo y no sé si se me escapa alguien más. ¿Vale? Entonces, nosotros como ciudadanos no podemos presentar un recurso de inconstitucionalidad. En ese momento empezamos a contactar con los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento español. Contactamos con unos cuantos, excepto el Partido Popular, que entendíamos que no iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad a una ley suya, y el Partido Socialista nos dice que su gabinete jurídico ha estudiado esa ley y no ve ningún modo o no ve ningún elemento inconstitucional. Muy bien. Los abogados de las plataformas preparan un recurso de inconstitucionalidad completo, ayudados por catedráticos, profesores. Presentan ese recurso, o sea, lo elaboran, pero ante la imposibilidad de presentarlo, les decimos a los partidos políticos, tenemos esto. ¿Es serio? ¿Lo han hecho estas personas? Valorarlo, apoyarlo, los senadores, los parlamentarios, los diputados, y que se presente así. El Partido Socialista dice que no, que él va a presentar otro, aunque no había motivos, ahora sí los hay después de tener el nuestro encima de la mesa, va a presentar otro y que si queremos las plataformas nos sumemos a ese. A nosotros nos parece un poco, no sé cómo calificarlo, y le decimos que no, porque otros diputados habían avalado el recurso tal y como lo habíamos presentado. Varios cambios que ha hecho en ese caso el Partido Socialista, por ejemplo, eliminar todo lo que hacía referencia a su etapa de gobierno. Nosotros criticábamos lo que se había hecho y lo que se está haciendo. Ellos querían eliminar esa parte y entonces fueron ellos los que lo presentaron. Entonces, el cabreo de las plataformas de afectados por la hipoteca, de los colectivos de estos desahucios, no es que lo presente un partido concreto. El cabreo es, primero, los ciudadanos no podemos presentar un recurso de ese tipo, y segundo, si me dijiste que no era, ahora no me digas que sí y encima quieras que me saque la foto contigo. Entonces, quiero que quede claro porque no es una pataleta. Nosotros creemos que se haya presentado ese recurso es una victoria, pero es una victoria de las plataformas, es una victoria de los afectados. Y el medio ha sido así. De hecho, ese recurso de inconstitucionalidad se ha admitido a trámite. Tendrán que discutirlo los jueces. Además, la nueva ley que ha aprobado el Partido Popular también está empezando a ser cuestionada en Europa. Algunos jueces han preguntado, de la misma manera que hicieron con la ley anterior, si cumple las directivas europeas, porque sospechan que puede que no las cumpla. Ese ha sido un poco el camino de una iniciativa legislativa popular, en este caso, muy concreto. Ya os digo que
En otras instituciones pasa algo muy parecido. No es una cuestión de que nuestra ILP sea, no sé, le tengan más tirrias unos que otros. No, quiero decir, la participación directa en general es incómoda y los mecanismos que tenemos actualmente para ejercerla son complicados. Después de haber contado todo esto diréis, joder, pues es un desastre hacer una ILP porque no os ha servido para mucho y además pues no habéis cambiado la ley, os habéis cabreado, horas de trabajo. No, en realidad nuestro balance es muy positivo. La iniciativa legislativa popular nos ha permitido salir a la calle y explicar frente a frente nuestras demandas, pero además con un objetivo concreto, que era cambiar la ley, con un mecanismo concreto, que es necesitamos tu firma, y hay un montón de gente detrás que está empujando para lo mismo. Por lo tanto, los mecanismos de participación directa, aunque son muy insuficientes y la verdad es que es muy complicado llevarlos a cabo, siempre sirven. Yo creo que en las otras charlas también lo han reflejado, ¿no? Aunque el objetivo final no se cumpla, en realidad la mentalidad de todas las personas que han participado, o bien en la recogida de firmas, o bien simplemente con su firma, ha cambiado. ¿Vale? Nosotros nos encontramos que un montón de colectivos nos llamaban y nos decían, oye, quiero poner una mesa en mi pueblo y recoger firmas, porque estoy de acuerdo con lo que pedís y quiero que la gente se entere. En ese sentido, la valoración es muy positiva. En segundo lugar, y esto es un caso muy concreto de nuestro movimiento, a nosotros nos permitió cohesionarnos como movimiento. El proceso de surgimiento de las diferentes plataformas de afectados fue un poco como champiñones, sin ninguna conexión entre ellos, más o menos oyendo lo que habían hecho otras, y sin embargo esto, que es un objetivo concreto, que además es medible en el tiempo y en números, nos ha permitido cohesionarnos como movimiento. Entonces, desde el punto de vista organizativo, para nosotros también ha sido una victoria, aunque sea en lo interno. En segundo lugar, fuimos capaces de que términos que no estaban en la calle, como la dación en pago o el alquiler social para los desahuciados, estuvieran presentes. Con esas dinámicas fuimos capaces que estuviera en la agenda de los partidos políticos este tema, es decir, que todos los partidos políticos entendieran, estuvieran de acuerdo o no, que era un tema que había que tratar. Y en segundo lugar pusimos dos cosas encima de la mesa. Una, que la ley hipotecaria era un desastre y que todos estábamos en riesgo. Y en segundo lugar, que el propio mecanismo para cambiarla era tremendamente complejo. La sensación de algunos de que ¿para qué te voy a firmar si no va a servir para nada? Tenía su sentido en ese contexto, porque todo el mundo más o menos sabía que era muy complicada cambiar esa ley, sobre todo porque afectaba a una de los pilares un poco del sistema como eran las entidades financieras, con lo cual todo el mundo sabía que pelear contra eso era complicado, ¿no? Y entonces, desenmascarar ese proceso también fue interesante, ¿no? De que, bueno, el sí se puede, que las plataformas han gritado muchas veces, bueno, eso tenía que ir calando, ¿no? Y luego también pusimos encima de la mesa que las personas que estaban en el Congreso de los Diputados, que eran nuestros representantes, tenían una responsabilidad individual para cambiar esa ley. Y esa era la parte del no quieren. Es decir, nosotros gritábamos, sí se puede, pero no quieren. Pero ese no quieren no era una entidad que no conocíamos, que no controlábamos, sino eran personas concretas que en conciencia tenían que votar. Y eso liga un poco también con lo que nos han comentado en la charla anterior, ¿no? En otros países existe esa cercanía entre el representante político y el ciudadano, incluso esa rendición de cuentas, ¿no? Que aquí queda como muy etéreo, ¿no? Nosotros explicitábamos que no, que los parlamentarios que nos representaban tenían que rendir cuentas ante nosotros de por qué no iban a aprobar esa iniciativa. En ese sentido, este ha sido un poco el recorrido de una iniciativa legislativa popular, de un proceso complicado, pero que para nosotros ha merecido la pena. Creemos que estos procesos han involucrado a un montón de gente que una vez acabado el proceso de ILP ha seguido trabajando en las plataformas, con lo cual también hemos ganado gente que está dispuesta a pelear.
Y esto es un poco lo que os quería contar, ¿vale? Tenéis aquí un poco los contactos del contacto de la plataforma para cualquier cosa que queráis preguntar, que queráis saber fuera de esta sala, pues ahí lo tenéis. Eskerrik asko. Me has dejado un poquito desconcertada en el sentido que no conozco ese tema muy a fondo, pero cuando has dicho la valoración del 60% de los bancos a la hora de quedarse y te sigue generando una deuda, ¿en esa valoración en qué época la hacen? ¿En la época de que ha comprado el piso la persona o en la época en que se da el desahucio? Sí. Yo tengo la duda de que si esas cláusulas, ¿cómo son? Abusivas, se pueden recurrir incluso cuando estás pagando la hipoteca normalmente, o solamente en caso de que ya caigas o que hayas dejado de pagar y vayan contra ti y demás. ¿Eso que es una cláusula defensiva o es una cláusula ilegal y por lo tanto, aunque yo haya firmado recientemente la hipoteca, puedo recurrir diciendo que se anule porque la hipoteca no está mal redactada? Gracias, Miquel, por la exposición. Una reflexión también y debate sobre la ILP en general y luego una pregunta concreta sobre vuestro proceso. A mí me parece, al hilo también de lo que hemos escuchado a la mañana con los suizos, por una reflexión general. Si sometemos a votación la OTA cuando no estaba, lo de pagar el coche, perdíamos. Si sometemos a votación cosas que están metidas en la cultura conservadora de la sociedad, es difícil que ganemos. Entonces, una norma, porque estamos hablando de ILP, una norma que es para el cambio social o para conservar y asentar el modelo. Si este tipo de iniciativas se plantean para el cambio social. Vale. Segundo, ¿qué expectativas vamos a levantar? Has hablado de eso y me parece que es la reflexión importante, porque yo dudo de que si hacemos una iniciativa legislativa popular que además la norma va a poder ser debatida en un parlamento en el que son los partidos los que deciden y la pueden modificar, el resultado final va a ser el del juego de los partidos institucionales que tienen representación. Luego, ¿para qué marcar una ILP? Y como he participado en algunas iniciativas de este tipo, en otros con temas antinucleares o con tipo de cosas, a mí me parece, por lo menos lo has planteado y para ponernos de acuerdo, para situar en la agenda política, para socializar el problema y para ganar en músculo social y en organización social por el tema. Porque no levantemos falsas expectativas de que vamos a conseguir la norma, porque es que si yo por lo menos no me la creo, no por la realidad social. Y además vamos a tener el problema ese de fricción con los partidos políticos, porque si en el debate social hemos ganado una cierta mayoría, que es lo que nos has planteado, se lo van a coger los partidos políticos que quieran situar ese cambio social. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero yo por lo menos me parece que es importante a la hora de tomar cualquier iniciativa por el esfuerzo que supone el tema de para qué lo hacemos. Y después el tema que a mí sí que me interesa concreto vuestro que has planteado, la cantidad de núcleos que surgieron porque pegabais a la sensibilidad y a un problema que tienen muchas personas y muchas familias en toda la península, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reflexión, tuve ocasión de hablar un momento con Ada, ahora sois muchos champiñones, mucha gente, pero claro, ¿eso cómo se organiza? Como reflexión de movimientos sociales emergentes en este momento que no responden a los movimientos o organizaciones sociales que conocemos del pasado. Gracias. ¿Voy respondiendo? Bueno, primero no soy un experto jurídico, ¿vale? O sea, yo he aprendido cosas en las dinámicas de la plataforma, en las asesorías colectivas, así que las respuestas que yo sé a cosas concretas jurídicas también con pinzas, ¿vale? Porque no quiero meterme en ningún lío.
En cuanto al tema del 60%, vale, todos en nuestras escrituras tenemos un valor de tasación. Cuando nos dieron el préstamo hipotecario, nos tasaron la vivienda. Ese es el valor de tasación que utilizan para la subasta. ¿Vale? No es un valor que hacen ahora, no te vuelven a tasar la casa para ver en cuánto tienen que subastarla. ¿Vale? Utilizan el valor de tasación que usaron cuando te concedieron el préstamo hipotecario, que es el que está en las escrituras. En principio, esa casa, esa vivienda va a salir a subasta por un valor del 75%. ¿Vale? Pero si nadie puja por esa vivienda, que es lo que ahora ocurre en la inmensa mayoría de los casos, la figura del subastero que iba a por una vivienda ya casi no existe, es el propio banco el que se la queda, con la nueva legislación por el 70% de valor de tasación, de ese valor que aparece en las escrituras. ¿Vale? Con ese 70% no cubres la deuda que tienes con el banco, que es el principal del préstamo, que normalmente suele ser una cantidad muy grande, porque estamos hablando de afectados que compraron las viviendas en el pico de la burbuja y que en los primeros años no han pagado casi préstamo, han pagado intereses, ¿vale? Más los intereses de demora, que suelen estar entre el 17 y el 30%, que es una de las cláusulas abusivas que ha declarado el Tribunal Europeo, más las costas judiciales. Los abogados de la entidad financiera también te los cargan. Y como es un procedimiento que es sota, caballo y rey y es muy difícil ganarlo, siempre te las adjudican. Con lo cual, esa es tu deuda, reducen de esa deuda el 70% de lo que vale la vivienda. Si te queda más deuda, tienes que seguir pagando. Si no te queda más deuda, ya no es el 70%, se transforma en el 60%, ¿vale? Y si a pesar de todo sales tú beneficiado y te tienen que dar algo de dinero, te lo darán, pero casi nunca ocurre. ¿Vale? Entonces, el valor de tasación es el que aparece en las escrituras como valor de tasación para subasta. Con el tema de las cláusulas abusivas. Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Está claro que cuando te han demandado judicialmente, hay una ejecución hipotecaria, puedes alegar que tienes cláusulas abusivas. El juez puede determinar que efectivamente tienes 8 y que en vez de deber 100.000, debes 50.000, pero que todo sigue para adelante, con lo cual tampoco arreglamos gran cosa. El juez puede decidir, no, tienes tantas cláusulas abusivas que este contrato es nulo y no sabemos muy bien qué va a pasar. ¿Tú puedes demandar a una entidad financiera porque tienes cláusulas abusivas? Sí. Yo entiendo que si tú tienes un contrato en vigor en cualquier momento y crees que ese contrato es abusivo, lo puedes denunciar. Lo que no sabemos es cuáles son las consecuencias de hacerlo. Porque si declaran nulo ese contrato, ¿qué ocurre? ¿Te reclaman el dinero que te han prestado? ¿Ya no tienes hipoteca? ¿Esa casa sigue siendo tuya? Son incógnitas que no tenemos respuesta todavía porque no se han producido casos en los que podamos ver porque entendemos que es un poco arriesgado. Porque además podrías decir, bueno, declaro nulo este contrato y me voy a otra entidad financiera que me dé otra hipoteca. Vete ahora a una entidad financiera que te dé una hipoteca. Los intereses o las condiciones pueden ser bastante peores de las que tienes. Entonces, ¿se puede reclamar? Sí, pero no parece que por lo menos nosotros como plataforma no es algo que hayamos estudiado porque no lo vemos nada claro. Y sobre todo porque todavía no tenemos las respuestas de los jueces de qué ocurre cuando alegas las cláusulas abusivas cuando ya tienes una ejecución hipotecaria. Cuando sepamos un poco por dónde va a ir eso, veremos lo que puede ocurrir. El tema de las iniciativas legislativas populares, si ponemos a votación todo, no. Yo, la verdad, ahí tengo mis contradicciones, porque, claro, someter a votación algunos derechos, ostras, ¿no? ¿Sometemos a votación que nos parece bien, no sé, pegar a los niños en el cole? ¿Sometemos a votación, no sé, a ver si queremos ser esclavos? Joder, pues me genera mi contradicción. Pero luego piensas, ostras, claro, radicalmente en el tema de la democracia directa, tendríamos que apechugar con casi cualquier cosa que se sometiera a votación, nos gustase o no. Tengo muchas dudas, no podría darte una respuesta. De hecho, he discutido con muchos compañeros
Por ejemplo, con el tema del puerta a puerta, si las consultas populares sometemos a votación el derecho a contaminar, pues no sé. Pero claro, la legitimidad que te da que algo se apruebe mediante una consulta popular, eso es inamovible casi. Y si no, quizás es movible dentro de 2 años. Entonces, yo no sé, tampoco tengo excesiva experiencia en procesos de participación directa, de referéndums, de consultas. Quizás esa pregunta los ponentes anteriores hubiesen sabido dar alguna respuesta más concreta. Yo, sinceramente, tengo muchas dudas de qué es lo que se puede y lo que no se puede someter a votación, ¿no? Con el tema del resultado final, de las expectativas, yo creo que tienes razón. Los procesos de participación son tan complicados y como al final ni son vinculantes y tienen que pasar siempre por la criba de los partidos políticos, es muy complicado que los objetivos finales se cumplan. Pero también depende del caso. Quiero decir, nosotros en este caso concreto lo teníamos muy complicado, porque las mayorías en el Parlamento español era la que era, pero con otras mayorías se hubiesen dado otros juegos. Es verdad que entrábamos en los juegos de los partidos políticos, ¿no? Vamos a ver cómo votamos. Pero si no lo hubiéramos hecho, eso no se hubiera puesto encima de la mesa y los partidos políticos no hubieran tenido que retratarse para cada una de las medidas. Entonces, es verdad que es muy complicado conseguir el objetivo final, pero yo creo que eso no tiene que ser tan decisorio. Yo creo que el mismo proceso de participación de la iniciativa legislativa popular tiene un valor bastante sustancial, en contraposición al resultado final. Si lo logras, muy bien, pero si no, yo creo que ese mismo proceso tiene un valor que pesa mucho. Y en ese sentido, si creemos que una ley es injusta y que ahí podemos crear una iniciativa para cambiarla, creo que debemos ponerla en marcha. O sea, incluso desde el principio sabiendo que el resultado puede ser negativo, como en nuestro caso ha sido. Yo creo que tiene su valor. Y en cuanto a la organización un poco de los colectivos, claro, esto ha sido un poco muy espontáneo, ¿no? Porque al final la problemática de las ejecuciones y las hipotecarias y los desahucios permiten a los colectivos trabajar de manera local, porque al final al que van a desahuciar es tu vecino, con lo cual tienes una actuación directa en la entidad financiera que tienes al lado de tu barrio, con la gente que van a desahuciar, que es tu vecina, y la solidaridad que se genera en tu entorno más local, con lo cual es muy sencillo generar dinámicas locales en colectivos. Pero es verdad que en algunos aspectos, en algunos casos, necesitábamos de una estructuración un poco a más nivel para poder abordar estrategias que superaban lo local. Si teníamos que tener un interlocutor en la Diputación de Guipúzcoa, pues necesitábamos de alguna manera que todos los colectivos que trabajaban en el ámbito de Guipúzcoa debatieran y se pusieran de acuerdo en qué es lo que había que llevar. Lo mismo ocurría a nivel autonómico, lo mismo nos ocurrió a nivel estatal, con la ILP, con el recurso de inconstitucionalidad o con algunas otras estrategias que se han llevado dinámicas a nivel estatal. En ese sentido, de manera más o menos natural, nos hemos dotado pues, de estructuras de coordinación, en muchos aspectos sin tener que desplazarnos, poder hacer reuniones online. Es verdad que el conocimiento de las personas digamos, del entorno digital pues ha potenciado que eso se pueda hacer. Pero como en casi todos los aspectos de los movimientos sociales, pues vamos errando y mejorando cada vez que podemos. Es decir, no hemos inventado nada nuevo, es decir, todo esto también se venía haciendo desde hace muchos años. Los movimientos sociales ya tienen herramientas para coordinarse, para trabajar, pero en la medida que nos van surgiendo problemas nuevos, pues los vamos intentando encaminar. Es decir, no somos una estructura rígida, en el sentido en que cada plataforma trabaja de manera autónoma, porque el ámbito de trabajo normalmente es local, pero bueno, pues nos vamos estructurando más o menos como podemos. También es verdad que la temática concreta y un poco las líneas de actuación son bastante claras, en el sentido en que no hay mucha divergencia de opiniones, con lo cual permite también hacerlo.
Pero sí que es verdad que, bueno, pues al final, como en cualquier movimiento social y en uno que, digamos, ha estado en la cresta de la ola, pues encuentras oportunistas, encuentras gente que se quiere aprovechar, encuentras otras organizaciones que quieren intentar monopolizar un poco ese trabajo, pero bueno, eso ocurre en todos los lados y al final, pues bueno, vas aprendiendo un poco y vas estructurándote. No sé si he respondido, más o menos. Bueno, yo solo quería hacer un comentario al hilo de lo que se ha comentado de las expectativas que levanta, ¿no?, una iniciativa legislativa popular. Y, o sea, creo, una de las cosas que yo valoro, o sea, no es una pregunta, es un comentario, es que precisamente se ha puesto en evidencia que la iniciativa legislativa popular como una herramienta de participación directa es bastante escasa, ¿no? O sea, es decir, que tiene pues un recorrido muy limitado y ponerlo en cuestión también para mí ha sido otro gran logro, ¿no?, por ejemplo, de esta iniciativa que ha sido tan mediática, que ha estado en boca de tanta gente, pues para mí, o sea, creo que también ha sido otro de los logros, ¿no?, de esta iniciativa. Sí, abundando más en esto, yo tengo la impresión de que la plataforma, de una vez, ha movilizado a la mayoría silenciosa. Es decir, siempre hablamos del tema de la participación y siempre se ha debatido también antes, está el tema del movimiento asociacionista, el de las personas. Bueno, aquí no cabe duda que han participado colectivos ya previamente organizados, apoyando y demás, pero espontáneamente entiendo que los grupos locales están formados por mayoría silenciosa. Dice, qué maravilla, como perspectiva de decir, si se puede movilizar a la mayoría silenciosa en un tema como este, ¿por qué no los movilizamos en la siguiente iniciativa que sea para quitar los frenos que tiene la legislación de las iniciativas populares? Es decir, ya lo habéis denotado, todo el mundo somos conscientes de que efectivamente dependemos de que la mesa del Parlamento que sea admita trámite. Joder, ya es de cachondeo pensar que van a cambiar algo de motu propio, pero si en vez de 1,5 millones o 2 millones conseguimos meter 5 o 10 millones, que se puede decir bien orquestado y basándonos en esta plataforma, ¿qué es eso? Que somos personas, ya no estamos pensando, dice, es que me voy a acercar a esa asociación que me va a manipular, todas estas paranoias que tenemos los no participantes. Desde, no sé si habéis pensado, desde esta plataforma tan plural y tan poco color, la siguiente iniciativa que fuera esa. Un minuto. Esta plataforma tiene algo, o sea, y esta cuestión en concreto, no es por desanimar, pero uno de los análisis que hacemos de también por qué tanta gente se ha movilizado y apoyado esta iniciativa es porque en este caso la mayoría silenciosa era afectada. Claro, cuando quieres modificar el cauce de tu río en tu pueblo es muy difícil que se sumen en otros lados. En este caso, todo el mundo se veía reflejado en si en un año me van más las cosas, esto me puede ocurrir a mí. Y eso también yo creo que, siendo sinceros, porque podríamos decir que lo hemos hecho tan bien que hemos llegado a todo el mundo, pero yo creo que siendo sinceros tenemos que reconocer que era un problema que afectaba a la inmensísima mayoría de la población, que se veía ella misma que podía caer en una ejecución hipotecaria, en un desahucio tal y como estaban yendo las cosas y que, por lo tanto, si se podía modificar y garantizar unos mínimos, pues tenía que apoyarlo. Yo creo que también eso ha influido en que sea tan mayoritario. Yo dudo que cualquier cosa vaya a tener un apoyo así. En cuanto a modificar la propia ley de iniciativas legislativas para poder que sea más sencillo tramitarlas, a mí me parece una idea genial, pero creo que tendría muchas más dificultades para eso exponerlo en la calle. Porque ya sería una cuestión metodológica de no, queremos cambiar la ley para que cuando alguien quiera cambiar una ley sea más fácil y tendríamos más dificultades para explicarlo. Y desde luego, como plataforma de afectados, no tendríamos esa legitimidad para explicar un tema así, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a